El día de hoy vamos a hablar de las células de la epidermis. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Ricardo. Vamos a aprender histología. La piel es un órgano, de hecho es el órgano más extenso o más grande de nuestro cuerpo, sin contar los órganos sólidos, que debemos de estudiar muy bien en histología. Esta piel se divide en tres capas. Epidermis, la más superficial, que es un epitelio. Debajo de la epidermis tenemos un tejido conectivo que se llama dermis, y debajo de la dermis tenemos a la hipodermis. El día de hoy vamos a hablar específicamente del epitelio, epidermis y de todas sus células que lo van a conformar. En posteriores videos estaremos hablando de la dermis y de la hipodermis. Este es un corte histológico real de un corte de piel gruesa. Más adelante vamos a saber diferenciar piel gruesa de piel fina. Este es un corte de piel en su totalidad, donde la parte superficial, esta que estoy señalando en negro, corresponde al epitelio, o sea, la epidermis. Este epidermis va a tener diversas capas y en cada una de esas capas va a haber células características importantes para exámenes de todas las universidades. Siempre son preguntas de examen. Entonces, eso que estoy señalando ahí es la epidermis. Debajo de nuestra epidermis tenemos a una dermis, que es tejido conectivo. Y por último, más profundo, tenemos grasita, que es el tejido celular subcutáneo, y esta corresponde a la hipodermis. Muy bien. Esta imagen me gusta demasiado para explicar las capas de nuestro epitelio. Este epitelio morfológicamente corresponde a un epitelio plano estratificado queratinizado. Es decir, que es un epitelio que va a tener más de dos capas, ¿ok? Por eso se llama estratificado. Y su última capa va a ser plana, por eso se llama plano estratificado. Solo que ahora en la piel, este epitelio plano estratificado tiene una especialización, ¿sí? Le añadimos algo más, y ese algo más es queratina. Por eso se llama epitelio plano estratificado queratinizado. Ahora, este es el grosor de nuestro epitelio. En el epitelio va a haber capas, a las cuales vamos a llamar estratos, ¿ok? Esta capa que estoy señalando aquí con el color negro es la capa más inferior, ¿sí? La que está hasta abajo de nuestro epitelio y la que está en contacto con la dermis continuamente. Esta capa lleva por nombre estrato basal. ¿Ok? Es importante que recuerdes este nombre, estrato basal. Si nosotros empezáramos a describir las capas de abajo hacia arriba, esta sería la primera de la epidermis. Ojo, de la epidermis. Estrato basal. ¿Ok? ¿Qué tipo de células vamos a encontrar en el estrato basal? Vamos a encontrar las células propias de la epidermis, que son los queratinocitos, que, spoiler, estas están en todas las capas. Entonces aquí vamos a tener queratinocitos basales, ¿sí? Y aparte vamos a tener otras dos muy especiales para tu examen, que son los melanocitos, que producen melanina, y las células de Merkel, que son unos mecanorreceptores. Entonces, estas son las células que nos podemos encontrar en el estrato basal. ¿Ok? Una de las funciones de este estrato basal es que va a proliferar todas las demás capas hacia arriba. Estos queratinocitos basales van migrando hacia arriba hasta que maduran y se convierten en otras células de capas superficiales. ¿Ok? Otra característica importante de este estrato es que posee abundantes hemidesmosomas. Estas especializaciones que lo que van a hacer es que van a ayudar a fijar la epidermis a la dermis. Entonces, esto es muy importante para exámenes de muchas universidades. El estrato basal tiene hemidesmosomas en abundancia. Muy bien. Arribita de este estrato tenemos a otra capita más, que es la que estoy señalando en color rojo, que se llama estrato espinoso. Este lleva su nombre porque a la histología similan células, parecen como si tuvieran espinas, y esto es porque estas células están tan unidas unas con otras gracias a desmosomas, que esto en la histología se ve como si estuvieran espiculadas, tienen espinitas, ¿ok? Que si aquí le hiciéramos un poquito más de zoom, se alcanzan a ver estas pequeñas espinitas. Por eso se llama estrato espinoso. Entonces aquí entramos con una confusión muy importante en los alumnos de histología. Recuerda, ¿dónde había hemidesmosomas? En el estrato basal. ¿Dónde hay desmosomas?
en el estrato espinoso. Son cosas diferentes, ¿ok? El hemidesmosoma es una unión entre célula y tejido conectivo, ¿ok? Estrato basal. Y los desmosomas es de hecho la unión de dos hemidesmosomas. Los desmosomas como tal, también llamado mácula adherente, unen célula con célula. Entonces recuerda, en el estrato espinoso tenemos desmosoma, mácula adherente, que une a una célula con otra célula y eso le confiere su imagen característica en forma de espinas. Ahora, aparte de estas células, de estos queratinocitos espinosos, vamos a tener a otra célula que es una célula dendrítica. A esta la denominamos célula de Langerhans. Va a actuar como si fuera una célula centinela, ¿sí? Como si fuera un guarura, un guardia que está vigilando la epidermis para desencadenar respuestas inmunitarias, respuestas inflamatorias en algunas patologías. Este es el estrato espinoso. Ahora, siguiente capa. Notarás tú que esta capa que sigue, si te fijas, las células ya cambiaron un poquito de forma. Si yo te pidiera describir a estas células, yo te pediría que me dijeras que estas células ya son planas. ¿Te fijas? Ya son un poquito más planas que las que estaban abajo. Esa es la primera diferencia. Tiene células planas. Y en segundo lugar, ve las tonalidades de esta imagen. Están un poquito más moradas, un poquito más basófilas. ¿Por qué? Porque este estrato se llama estrato granuloso porque va a empezar a sintetizar, a producir, a guardar gránulos. Y estos gránulos le van a dar una pigmentación muy característica que se va a ver moradito. ¿Ok? Entonces, este es el estrato granuloso. Ahora, tenemos otro estrato, ¿sí? Que este estrato puede o no puede estar en la piel, dependiendo si es piel gruesa o piel fina, que es el estrato lúcido. Este se encuentra arribita del granuloso, debajo del córneo, pero este solo lo podemos apreciar en la piel fina. Entonces, aquí más o menos estaría el estrato lúcido, ¿ok? Que algunos autores lo consideran que es un artefacto. Entonces, aquí vamos a ponerlo nada más para que no se nos sienta este estrato lúcido. Y por último, quiero que veas esta enorme diferencia con este último estrato. Ve, esta última capa, este último estrato, si te fijas las células aquí están totalmente planas. Están súper planas. Esa es la primera diferencia. ¿Y qué otra diferencia podemos notar? Que estas células ya no tienen núcleo. Si observas esto, ya no tienen núcleo. Son células muertas, petrificadas, que se llaman corneocitos o bien queratinocitos petrificados porque en su interior empezaron a sintetizar queratina. Entonces sí, este es el famoso estrato córneo, ¿sí? Donde vamos a tener abundante queratina y estas células ya están muertas. Ya están muertas. Son células petrificadas que en su interior almacenan queratina. Entonces, mucho cuidado con esto. La queratina no es una proteína extracelular. No, la queratina es una proteína intracelular. Para que te des una idea qué es lo que le pasa a las células, imagínate que yo en este momento me tomo 10 litros de agua y me como 10 kilos de cemento. ¿Sí? Imagínate que yo desde adentro hacia afuera me empiezo a petrificar y me muero y pierdo mi núcleo. Bueno, eso es lo que le pasan a estas células. Desde el interior, la queratina empieza a sintetizarse demasiado en estas células que terminan petrificadas, terminan muertas y por eso ya no tienen núcleo. Este es el estrato córneo, también llamado queratina. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con estos estratos. Son los 5 estratos de nuestra epidermis. Ahora, si nosotros lo trasladamos a una imagen ya real, ¿qué es lo que podríamos apreciar? Entonces, fíjate, yo lo que te aconsejo primero es que pienses desde lo más básico y luego te vayas hasta lo más específico, ¿ok? Eso te ayuda mucho. Entonces, quiero que uses la siguiente analogía. Imagínate que yo le pregunto a un niño de primaria, a un niño de secundaria, ¿cuál sería la diferencia de la zona a la zona B? O sea, olvídate que sabes medicina, olvídate que sabes histología. No, eres un niño de primaria, un niño de secundaria. ¿Cuál sería la diferencia para ti de la zona A la zona B? La diferencia más abismal es el color.
Y eso a veces se nos olvida a nosotros como estudiantes de medicina. Queremos encontrarle la panacea en la imagen, queremos súper detalles y se nos olvida lo más básico. ¿Sí? Los colores. Piensa primero básico y después te vas a lo específico. Entonces, de entrada tú sabes que la zona A y la zona B se ven de colores diferentes. ¿Sí? La zona B se ve más pálida. Entonces, eso quiere decir que no son lo mismo. Hay una diferencia ahí. Entonces ve esta raya negra que estoy marcando aquí. Es una clara frontera entre una zona y otra, que sería esta misma raya de aquí. Entonces de la raya negra para arriba estamos viendo a nuestra epidermis y de la raya para abajo, es decir, todo esto que estoy marcando en amarillo es la dermis. Todo esto que estoy marcando en amarillo es la dermis. Ahora te preguntarás tú, ¿para qué es importante esto? Pues bueno, por ubicación histoanatómica, ¿ok? Vas a tú saber diferenciar mejor las capitas. Entonces ve, si esto es el límite entre epidermis y dermis, esto que estamos observando aquí, todo esto que estoy delimitándote con negro, es la capa más inferior de nuestra epidermis. ¿Cómo se llamaba esa capa? Se llama estrato basal. Entonces todo esto que estoy señalando con negro es el estrato basal. Y aquí íbamos a tener a 3 tipos de células. En esta ocasión solo se aprecian 2 en esta imagen, que son los melanocitos, las células de Merkel y también a nuestros famosos queratinocitos. Ahora, se antoja decir que estas células que vemos de color cafecito, ¿sí? Como con pigmento, se antoja decir que son los melanocitos, ¿no? Porque pues nos han enseñado que los melanocitos pues son los que hacen el pigmento, todo ese rollo. Pues te tengo una noticia, no lo son, ¿ok? No lo son. El melanocito es como un dealer que vende sustancias prohibidas, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de un dealer? Es vender la sustancia pero no consumirla. ¿Estás de acuerdo? Entonces los melanocitos sí son encargados de sintetizar la melanina, pero no se la quedan del todo, sino que la van a pasar a los queratinocitos. Entonces estas células que ves de color cafecito son queratinocitos que ya le pasaron la melanina. ¿Ok? Y más bien estas células que estás apreciando aquí, estas células claras, son melanocitos. ¿Ok? Entonces este es un error habitual en los alumnos de histología, confundir los melanocitos con los queratinocitos basales. En este caso las de Merkel no se aprecian en este corte. Muy bien, entonces estos son células del estrato basal. ¿Recuerdas qué especialización dijimos que íbamos a tener aquí en el estrato basal? Hemidesmosomas, que no se te olvide, hemidesmosomas. Muy bien. Ahora, arribita de este estrato, es decir, esto que estoy señalando con rojo, vamos a tener al estrato espinoso, donde vamos a tener queratinocitos que van a estar muy unidos unos con otros y van a tener unas prolongaciones, ¿sí? Donde se unen unos con otros y estos van a simular como espinas, por eso se llama así. En la imagen de la derecha estamos apreciando un detalle, un zoom de esa zona donde te dibujo a un melanocito, perdón, a un queratinocito, te dibujo a otro queratinocito, te dibujo a otro, y estas cositas que estás viendo aquí son las famosas espinas que le proporcionan el nombre a este estrato. ¿Ok? El estrato espinoso. Se le conoce también como nódulo de Bisocerro, pero eso es para posteriores videos. Acuérdate, son desmosomas, máculas adherentes. Muy bien. Ahora, en esta ocasión, aquí deberíamos de tener a las células de Langerhans. En este corte no se aprecian bien. Tendríamos que usar técnicas histoquímicas o una microscopía electrónica de transmisión para poder verla bien, pero en este corte no se aprecia. Pero tú, para tus exámenes en las universidades, tienes que saber que ahí se encuentran. Aunque no se vea, tú tienes que saber que ahí está. ¿Ok? Ese sería el estrato espinoso. Ahora, quiero que aprecies esto, por favor. Ve, te voy a dibujar un queratinocito del estrato espinoso. Es este de aquí y este de aquí. Ahora, te voy a dibujar un queratinocito de más arriba. Ve, estos de aquí ya no se parecen a los de abajo.
Estos queratinocitos característicamente están planos, alargados y más pigmentados que los de abajo. Estos queratinocitos son del estrato granuloso, por eso se ve un poquito más basófilo, por eso se ve como que con puntitos, ¿sí? Porque ahí tiene gránulos ya y esas células se ven aplanadas. Este es el estrato granuloso. Ahora, este corte que estamos observando es de un corte de piel fina, por lo tanto aquí no vamos a observar el estrato lúcido. Y entonces el que sigue en la superficie es este de acá, que sería el estrato córneo. Si te fijas, aquí se ven células que se están desprendiendo un poquito, en la queratina, ¿ok? Esto correspondería al estrato córneo cornificado, queratina, ¿ok? Entonces, estas son las capas de la epidermis. De abajo hacia arriba, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, lúcido cuando hay, y el estrato córneo, lo más superficial. Ahora, esta es una imagen donde se hace un zoom importante en las regiones de abajo, es decir, en el estrato basal. Esta imagen es súper importante que la entiendas porque aquí te pueden preguntar acerca de los hemidesmosomas y de los desmosomas. Entonces ve, todas las células que te estoy marcando con negro son queratinocitos del estrato basal, ¿ok? Estos de aquí y estos de aquí. Es decir, que esto amarillo, entonces, este cachito, este pedacito amarillo, corresponde a la dermis. ¿Estás de acuerdo? Las estructuras que unían la epidermis con la dermis, o sea, el estrato basal con la dermis, se llaman hemidesmosomas. Que no se te olvide, hemidesmosomas. Pero si yo te señalo o te especifico las células que están acá arriba, acá van a ser desmosomas. Y aquí se aprecian muy bien estas espinitas, ¿ok? Y por eso se llama estrato espinoso esta capita de acá. Entonces, acuérdate, aquí son desmosomas, o también llamados máculas adherentes. Si nosotros le hacemos zoom con un microscopio electrónico de transmisión a esta zona, nosotros podemos apreciar que estos queratinocitos están unidos muy fuertemente por los desmosomas, ese nódulo de visocerro, ¿ok? Y es lo que produce las espinas en la imagen. Pero quiero que veas esta microscopía electrónica de transmisión para diferenciar un queratinocito de otro. Estas dos células, tanto la que está marcada con amarillo como la que está marcada con morado, ambos son queratinocitos, solo que uno tiene todavía forma como que medio circular, ¿sí lo ves? Y el de arriba está aplanado. Ese de arriba que está aplanado, si te fijas, tiene una bolita negra ahí, tiene una bolita electrodensa, y esa bolita electrodensa es un gránulo de queratoyalina. Entonces nosotros sabemos, gracias a eso, que este queratinocito de arriba es un gránulo de el queratinocito del estrato granuloso. Entonces eso es muy importante que lo analices porque puede ser pregunta de examen, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto, por favor, que no se te vaya a pasar. Muy bien, ahora, hablando aspectos puntuales de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a verlo por separado, un poquito más de información de cada uno de ellos. De los queratinocitos, ¿qué es lo que tienes que saber? Que están en todas las capas, ¿ok? En todas las capas van a estar queratinocitos, y estos queratinocitos se van a descamar cuando estén en el estrato córneo. Ese es tema de otro video. Vamos a analizar moléculas como LECTI, KLK, ¿ok? Que son serinas proteasas que van a ayudar en el proceso de la descamación, pero eso lo analizaremos con mayor detalle en posteriores videos. Lo importante que sepas de estos queratinocitos es que en el estrato basal tienen hemidesmosomas, en el estrato espinoso desmosomas. De los melanocitos, lo importante recalcar de los melanocitos es que sepas en qué estrato están. Están en el estrato basal, como lo mencionamos anteriormente, y que sepas que estos melanocitos pueden generar un tipo de cáncer, que puede ser pregunta de examen si es que tienes examen de correlación clínicas. ¿Cuál es este tipo de cáncer? El melanoma.
¿ok? Entonces, si yo te pregunto que en cuál de todas las capas se genera el melanoma, la respuesta es en el estrato basal, porque ahí está el melanocito. En la microscopía electrónica, este melanocito, el cuerpo como tal, el soma del melanocito, está en el estrato basal. Sin embargo, sus prolongaciones pueden llegar más arriba. Entonces, ve cómo te estoy delimitando aquí, más o menos, las prolongaciones de nuestra celulita llamada melanocito. ¿Cuál es la función como tal del melanocito? Es la de sintetizar melanina, ¿ok? Pero si yo te preguntara más allá, ¿cuál es la función de la melanina? La función de la melanina es proteger a nuestra piel de los rayos ultravioleta del sol. Y ahora, si me voy más allá, ¿para qué funciona esa protección de los rayos UV? Para que no me dé cáncer de piel, ¿ok? Entonces, si yo te hago una pregunta rebuscada y te digo que cuál es la función del melanocito, pueden ser tres variables. 1. Produce melanina, así de sencillo. 2. Te protege contra los rayos del sol, así nada más. O te protege del cáncer de piel. Si te fijas cómo son tres líneas, ¿sí? O tres niveles de información que te los pueden preguntar en tu examen. Entonces, así tenemos que estudiar histología. No nada más de que, sintetiza melanina, listo, se acabó. No, siempre tienes que preguntarte, a ver, ¿y la melanina qué hace? Ok, y gracias a eso, ¿qué pasa? Y si no hay eso, ¿qué sucede? ¿Sí me explico? Entonces, así tienes que estudiar histología. Ahora, esa célula que estoy marcando en rojo obviamente es el melanocito con algunos melanosomas en su interior, que es la melanina que tiene ahí sintetizada para pasársela a quién, a estas células que estoy señalando en verde, que son los queratinocitos. Ahora, ¿cómo le pasa esta melanina, el melanocito a los queratinocitos? Es un proceso muy peculiar que se llama mecanismo citócrino, también conocido como donación pigmentaria. Lo que sucede aquí es literalmente el melanocito le inyecta la melanina a los queratinocitos, ¿ok? Y esta va a ir a acomodarse alrededor del núcleo para protegerlo de los rayos ultravioleta del sol. ¿Ok? La melanina refleja esos rayos ultravioleta y así no se daña nuestro núcleo y así no sufrimos daño en nuestro ADN y así evitamos, en la mayoría de las ocasiones, el cáncer de piel. Es por esto la importancia de usar bloqueador solar. Al usar bloqueador solar le estamos ayudando a nuestros melanocitos, ¿ok? Y no depender 100% de ellos. Muy bien. Ahora, es importante que sepas algunos aspectos moleculares. El melanocito en su interior va a tener una enzima que se llama tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa es muy importante porque va a producir como tal la melanina, ¿ok? A partir de un aminoácido. Pero lo importante, si te preguntan correlaciones clínicas, es ¿qué sucedería si no tengo tirosina sinasa? Bueno, una de las patologías que puede surgir, o condición más bien, se llama albinismo, donde las personas o incluso los animales, histológicamente, fisiológicamente, sí tienen melanocitos, porque sí los tienen, pero al no tener esa enzima tirosinasa no pueden sintetizar melanina o la que sintetizan es de una mala calidad. Entonces literalmente hay ausencia de pigmentación, ya sea en la piel, ya sea en el pelo, y estas personas tienen mucho riesgo de padecer cáncer de piel si se exponen al sol porque pues no tienen esa protección de la melanina. Entonces es importante esta molécula en nuestro melanocito. ¿Ok? Muy bien. Otra celulita importante que tenemos que revisar es la famosa célula de Langerhans. Esta célula es una CPA. Y te preguntarás tú, ¿qué es una CPA? Es una célula presentadora de antígeno. Es una célula centinela. Imagínatelo como si fuera una patrulla, ¿ok? ¿Cuál es la función de una patrulla de un automóvil de la policía? Es que si ve a alguien que anda haciendo mal en la vía pública, va a ir a capturarlo, ¿sí? Lo van a esposar y lo van a llevárselo a presentar al juez, ¿sí? A la comandancia, para que el juez sea el encargado de decir si va a la prisión o no. Bueno, más o menos así funcionan las células presentadoras de antígeno. Van a estar en nuestra epidermis
van a andar buscando por ahí antígenos, algún bichito, si alguna bacteria, cosas por el estilo, y en caso de encontrársela, las van a fagocitar, se las van a comer, e inmediatamente van a ir a presentarla a un ganglio linfático. Esto es una célula presentadora de antígeno. Esta imagen que está en la derecha es del libro Ross, Histología, donde se nos muestra un núcleo muy característico de esta célula, que es un núcleo en forma dentada. Esa es la característica típica de nuestra célula en microscopía electrónica. Ahora, esta célula tiene otra característica importante que en esta imagen del Ross no se aprecia muy bien, y es que tiene unos gránulos que se llaman gránulos de Birbeck o cuerpos de Birbeck, que se describen como gránulos bastoniformes o bien en forma de raqueta de tenis. En la imagen de la izquierda estamos apreciando un zoom donde nosotros podemos apreciar estos gránulos de Birbeck, y evidentemente, así es, tienen esta forma peculiar de raqueta. Entonces ve, observa esta animación. Para que no se te olviden, estos gránulos en forma de raqueta son característicos de la célula de Langerhans. Una molécula importante que tiene para su función es el complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 y 2, que estaremos viendo en posteriores videos de sistema linfático. Gracias a estas moléculas MHC1 y MHC2 es que puede hacer su trabajo de célula presentadora de antígeno. Eso lo hablaremos en el sistema linfoide. Y por último tenemos a nuestras células de Merkel. Estas células de Merkel son células que son al mismo tiempo un mecanorreceptor. ¿Okay? Estas células están en el estrato basal y están conectadas a un axón, es decir, están conectadas al sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la forma de esta célula? Esta célula tiene forma de bolita. ¿Sí lo ves? Tiene una forma de bolita. ¿Ok? Esta célula en su interior, al ser mecanorreceptora, tiene estas bolitas negras que son neurotransmisores. Entonces aquí entramos en un problema. ¿Por qué? Porque el melanocito, si te fijas y si te acuerdas, el melanocito también tenía bolitas negras en su interior, solo que estas bolitas negras eran melanosomas. Entonces, si nosotros tenemos una célula con bolitas negras y acá te estoy diciendo que tenemos otra célula con bolitas negras, ¿cómo las diferenciamos entre ellas para no confundirnos? Bueno, la forma. El melanocito tiene forma circular, bien bonito, bien delimitado. En cambio, el melanocito, este melanocito tiene ramificaciones, ¿ok? Ramificaciones que no va a tener la célula de Merkel. Entonces, repetimos, célula de Merkel va a ser redondita, bien bonita, ¿ok? Y el melanocito va a tener prolongaciones. Esa es la diferencia entre estos dos en estas imágenes que estamos mostrando a continuación. Ahora, esta célula de Merkel, que es la que estamos analizando aquí, tiene una conexión con un axón, ¿ok? Y esto es gracias a un disco que se llama disco terminal. Entonces, a mí siempre se me ocurre proporcionarles esta mnemotecnia para ustedes, que esta célula de Merkel es como si fuera una antena, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una antena de Starlink de el internet de Starlink, ¿sí? Esto de aquí, este plato, que sería la antena como tal, va a recoger una señal, ¿ok? Más o menos sería nuestra célula de Merkel. Va a recoger señales mecánicas, ¿sí? Por eso es mecanotransductor. Ahora, esta señal tiene que salir por algún lado, ¿estás de acuerdo? Está conectado a un enchufe, ¿sí lo ves? Este enchufe. Bueno, este enchufe es nuestro disco terminal, donde se conecta con el axón para llevar esa señal. Entonces, si te fijas, esta analogía está muy buena para que entiendas la célula de Merkel. La antena recoge la señal y a través de un cable ya la mandamos al módem, a donde sea. Entonces ya con eso te puedes hacer la idea de cómo funciona nuestra célula de Merck. Muy bien, esperamos les haya gustado mucho esta videocápsula.
¿sí? Vamos a seguir subiendo demás temas. Si hay algún tema que les interese, algún tema en particular, pueden dejarlo aquí en los comentarios para explicar ese tema en cuestión, ¿ok? Y no se olviden de seguirnos en Instagram, ¿ok? @histoblastos. También se sube mucho contenido por ahí.